viendo la ortografía. Amén. Yo quería A ver, hermano, sí. una contribución para ese tema, que en la parte de la acepción de personas, yo me he fijado de que algunos de los jóvenes de la iglesia creo que ellos podían ponerse a ellos como ejemplo, porque yo me he fijado que algunos jóvenes que han venido aquí a la iglesia, que después de haber ido a otras iglesias, ellos han visto de que la iglesia aquí ha sido diferente, porque ellos han ido a otras iglesias donde han llegado, donde hay jóvenes, y cuando ellos llegan, más jóvenes que son recién llegados de nuestro país, llegan a una iglesia, y a la iglesia donde llegan, los jóvenes que están ahí no lo reciben bien, porque ellos tienen su grupito con el que habla inglés, con los que se conocen en la escuela, y alguien que vaya llegando no es bien recibido. Y a veces yo veo jóvenes que vienen aquí a la iglesia y se quedan porque ven que aquí hay armonía, los jóvenes los reciben, platican con ellos, y a veces es como algo que está tomando mucho auge, porque a veces nosotros vamos a una iglesia y la gente pregunta, ¿y de dónde es el pastor? Y cuando le dicen, el pastor que nosotros tenemos es salvadoreño, entonces la gente salvadoreña se siente bien aquí porque el pastor es salvadoreño. Entonces preguntamos por otro, no, el pastor de allá es cubano, dice, pues no, dice, no me siento bien porque cada quien, y de una forma o de otra estamos haciendo atención de personas. Entonces llegamos a una iglesia y, por ejemplo, hay hermanos que, como decía el hermano Ángel, por su condición económica son tomados más en cuenta que otros. Entonces vamos a una iglesia en la que la mayor parte de hermanos en esa iglesia dicen son mexicanos, o hay iglesias no voy yo, porque ahí casi todos salvadoreños. Entonces cree alguien que por ser de otro país, al venir a una iglesia donde hay congregaciones con un alto número de personas de un determinado país, al ser ellos de otro, creen que se van a sentir mal. Eso también es parte de la acepción. Amén, aleluya, sí, ¿verdad? Esa ventaja o ese privilegio podemos tener nosotros aquí, que aquí no hacemos acepción de personas, ¿verdad, hermano Rosalía? Aquí nosotros vivimos y somos una iglesia unidos. Aquí no porque el que tiene dinero. El jueves pasado yo tomaba como ejemplo al hermano Freddy. Hoy ya no lo voy a tomar porque me dijo, aleluya. Pero era un ejemplo, hermano Freddy. Yo espero me comprenda. Debemos de estar nosotros completamente seguros, completamente, hermanos, de que no debe de existir en nosotros ningún tipo de diferencias. No debemos de hacerlas, ni mucho menos, pues, peor que las hagan con nosotros. Recuerde, hermanos, que si hacemos diferencias, si hacemos acepción de personas, recuerde que esto es pecado, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. O sea, esto no es que si yo quiero o no quiero. Si nosotros queremos cumplir con la palabra de Dios, no debemos de hacerlo. Lo dice la Sagrada Escritura, si lo acabamos de leer. Miren qué importante es. O sea, no es opción si lo quiero hacer o no lo quiero hacer, es que lo debo de hacer. Debemos de hacer. No podemos nosotros, no puede en nosotros existir ningún tipo de discriminación. ¿Por qué vamos a discriminar? Porque se pone la misma ropa, porque no huele, o porque tira tal vez un olor diferente, o por algo X o Y cosa. No. ¿Quiénes somos nosotros? Jesucristo. Mire qué lindo. Tengo una frase antes de entrar al mensaje de Jesucristo. La riqueza de los pobres y la pobreza de los ricos. Es una frase. La riqueza de los pobres y la pobreza de los ricos. ¿Quién me podrá descifrarme esta frase? Hermana Irma, la veo con entusiasmo. La riqueza de los pobres y la pobreza de los ricos. ¿En qué se debe? ¿A qué se debe? Esto no está en la Biblia. Porque la riqueza de los ricos es material y la nuestra es espiritual. Por lo tanto, ellos son pobres y nosotros somos ricos. amén, aleluya. Démosle un aplauso a la hermana Irma, bendito Dios. La riqueza de los pobres. Nosotros los pobres, amados hermanos, somos ricos en el Señor, porque Él ha hecho tantas cosas. Y recuerde, hermanos, el mensaje de las Sagradas Escrituras, nuestro Señor Jesucristo, en su primer mensaje, Él dijo, allá en Nazaret, Dios me ha ungido, me ha enviado y me ha ungido para darle buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres, dice Lucas.
para darle buenas nuevas a los pobres. Entonces nosotros nos familiarizamos con estos versículos, porque no es que tal vez estemos en la miseria. Aquí no somos miserables, ¿verdad? En la miseria, pero somos de repente faltos de algunos de fondos económicos que quisiéramos más altos, y que no podemos cumplir algunas cosas como los ricos las hacen, pero tampoco nos hacen falta, porque el que se encarga de nosotros es nuestro Padre Celestial, y esa es la riqueza de nosotros. Aleluya. Esa es la riqueza de nosotros, y eso era lo que Santiago quería, que la iglesia comprendiese y que nosotros también entendamos. Aleluya. ¿Se goza, hermano, usted? Somos pobres, dice la alabanza, y no me puedo aprender esa alabanza. Mas los pobres con Cristo y los ricos sin Dios. Ah, mira, hoy sí. Yo la decía al revés. Qué gozo el que dice la que nosotros tenemos, qué privilegio que nosotros tenemos, que aún siendo pobres, pero somos ricos en Cristo Jesús. Ricos en Él. Esa es la riqueza de nosotros. Entonces ahí se debe a la riqueza de los pobres y la pobreza de los ricos. Porque los ricos difícilmente, hermanos, en las iglesias, difícilmente se entregan al 100% por el miedo de sus riquezas, de sus materias, de su material, de lo material que poseen. Por miedo de perderlo, por miedo de compartirlo, por miedo de algo, y están ahí pendientes, y difícilmente como nosotros. Mira, aquí estamos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, el sábado, el domingo, y todos los días estamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Dejamos nuestros 3 trapitos en la casa, dejamos el televisor, el equipo y la camita, y ahí nos da, si se quema, pues que se queme, nos da igual. ¿Y quién es el dueño de todo? Dios. Dios. Y si solo esta ropita y qué, y si solo con esto nos quedamos, ¿verdad, hermano? Dios tiene el control de todo. Eso era lo que me encarga. Eso era con una bolsita y echamos. ¿Y qué vamos a hacer? Dios es el dueño de todo, hermanos. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Un presidente de esta nación, de esta gran nación, expresó unas palabras y dijo: Dios tiene que querer mucho a los pobres, porque son muchos. Dios tiene que querer mucho a los pobres, porque son muchos. Porque a pesar de su pobreza, los veo siempre feliz. Mire qué lindo. Abraham Lincoln. Expréselo usted. Abraham Lincoln. Aleluya. Bendito Dios, hermano. Las personas que tienen mucho dinero pueden ver y notar ellos mismos de que nosotros los pobres, que somos mayoría en el mundo, nosotros los pobres, pero ricos en espíritu y felices y contentos y gozosos, ellos pueden notar en nosotros esa diferencia, esa gran diferencia de que ellos con mucho dinero pero no son felices, y nosotros con poco o sin nada somos muy felices. Aleluya. Ellos pueden notar, ellos se dan cuenta y ellos se interrogan y preguntan: ¿pero por qué? ¿A qué se debe? Ellos no pueden comprender que el dueño de todo se llama Dios, Jehová de los ejércitos. Sí, aleluya. Aleluya. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Que ellos lo reconozcan, pero más importante no es que solo nos observaran, lo más importante es que conocieran a Jesucristo como su único Salvador de su vida. ¿Y quiénes somos los encargados? Nosotros, la iglesia del Señor, ¿verdad? De decirles: ok, muy bien. Entonces, mire, Jesucristo en su primer mensaje dijo, allá en Nazaret: Dios me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Evangelio siempre se solidariza con los pobres. El Evangelio de Jesucristo, los cristianos evangélicos, hermanos, y Cristo mismo se solidarizó
con los pobres, con los necesitados. Y menciona ahí con los enlutados, con los pobres de corazón y un montón de cosas que menciona en Lucas 4:18. Y imagínense, hermanos, qué lindo. Tenemos nosotros un gran ejemplo de quien no hace diferencia entre las personas, de quien se acercaron a él diferentes tipos de personas y él no las menospreció, él no hizo diferencia. Y tenemos nosotros ese ejemplo de Jesucristo. ¿Usted cree que no es digno también que nosotros lo consideremos? Si Jesucristo no hizo acepción de personas, ¿por qué nosotros vamos a hacer diferencias entre nosotros o entre las personas? Verdaderamente que no. Dice el versículo que leímos, el 5: hermanos míos amados, oíd, dice Santiago, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ahí está la respuesta de la frase esta que dijimos: la pobreza de los ricos y la riqueza de los pobres. Miren, entonces, el versículo 9: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Mire qué importante, qué necesario es que nos demos cuenta de este versículo, hermanos. Si hacemos acepción de personas, tal actitud es una actitud que está en contra de la voluntad de Dios, en contra de la voluntad del Señor. Por lo tanto, no debemos procurar ni intentar hacerlo, ni mucho menos debe de existir en nosotros, porque es pecado, y todo pecado es aborrecido por nuestro Dios. Amén, aleluya. No estamos en contra de los ricos, no, definitivamente. Y bueno, ¿verdad? El que tiene, pues Dios lo ha bendecido, gloria a Dios por ello. ¿O habrá algún problema para el que tiene? ¿Será malo ser rico o qué? Hermana Rosita, ¿qué dice usted? Ah, ¿verdad? Amén. Ajá. Y hay que orar por los ricos, hermano. Como dice la hermana Rosita, ellos nos dan trabajo. Hay que orar por ellos, por los amos. Es bíblico, es bíblico. Amén. Nosotros oramos por ellos y Dios los bendice a ellos y nos bendicen a nosotros también. Entonces hay que orar por los amos. La Biblia lo dice, es bíblico. Es bíblico. Obedecer, dice, obedeced a vuestros amos. A ver. Depende del rico, porque hay ricos que se hacen millonarios, ya te sabes, vendiendo cosas. Y hay ricos que se hacen ricos también, empobreciendo a los pobres, más todavía. Entonces ese rico no podemos nosotros por qué darle orar por ellos. Ellos están haciendo un daño, porque el rico ilícitamente se hace rico. Ilícitamente. Ajá, eso. No. Entonces, ¿cómo está el mensaje? Hermano Félix. ¿Dónde está el mensaje de no hacer acepción de personas? Entonces, no debemos hacer acepción de personas por nada. Ni por su físico, ni por su posición económica. Nada, nada, hermanos. Que porque yo soy feíto y me quieren hacer... No, que por el tamaño, que porque es el grande. Lo más grande, dijo el hermano Dimas. Lo más grande, vamos adelante. No, no debemos, ni por su posición económica. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? No somos nadie. ¿Verdad? Bendito Dios. Cada quien, Dios se encarga de todos ellos. Dios se encarga. No, yo no. Si yo no tengo poder de cambiar una persona, eso se encarga solamente el Espíritu Santo. Aleluya. Bendito Dios. Hermanos, según el versículo 9 que leímos, debemos de tratar a todas las personas
¿cómo queremos que nos traten? Sí. ¿Cómo quiere usted que lo traten? Bien. ¿Usted quiere que lo traten bien? Sí. Bonito, excelente, ¿verdad? Así debemos de tratar a los demás. Nosotros, así hacemos nosotros con ellos. Mire qué necesario, hermano. Pero queremos que solo nos traten bien y nosotros no. Y cuando nos toca a nosotros, no, a eso no soy llamado. A eso no soy llamado yo. Ayúdenme a su amado. Sí, porque esa preciosa pesa. Aleluya, bendito Dios. Entonces, hermanos, debemos de tratar a las personas como queremos que nos traten. Así de que si nos gusta que nos traten bien, tratemos bien a los demás. Tratemos bien a los demás. Amén, amén, hermano Joel. Porque es lindo, ¿verdad? Y así estaremos todos en armonía. Aquí en la iglesia y afuera estaremos haciendo o demostrando el fruto del Espíritu en nosotros. Afuera, ¿verdad? Afuera, aquí y donde quiera que andemos, estaremos demostrando el fruto del Espíritu. Que en uno de los frutos del Espíritu que estamos viendo, los días martes, entra de lo que es ser con las demás personas. Aleluya. Así de que, hermanos míos, no debemos despreciar a nadie. Dejamos esto a un lado y ahora entramos a la ley del reino de Dios, según Santiago. La ley del reino de Dios, capítulo 2, versículos 8 al 11. Muy preocupado estaba Santiago por ver una iglesia con cualidades agradables delante de los ojos de Dios. Le preocupaba a Santiago que la iglesia fuese una iglesia con características que verdaderamente convencieran a Dios, que dijeran Dios, que mirara a Dios una iglesia realmente apta para ser levantada. Y esto es lo que espera Dios de nosotros también, una iglesia apta para ser levantada, para ser transformada, para ser llevada, raptada. Aleluya, bendito Dios. Y del versículo 8 hasta el versículo 11 del capítulo 2 habla de la ley del reino de Dios y hace mención y aclara Santiago que la ley real es la ley de nuestro Señor Jesucristo. Y Santiago hace recordar un mandamiento, un gran mandamiento, de amar a nuestro prójimo. Y Santiago hace recordar este gran mandamiento de amar a nuestro prójimo. ¿Cómo? ¿Cómo lo debemos de amar? Como a nosotros mismos. Entonces, ve que necesario es, si comprendemos las Sagradas Escrituras y queremos nosotros vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, consideremos lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Considerémosla. Aleluya. Esta que es una ley de suprema excelencia, donde no hay error, donde no hay fallo, donde no hay inexactitud, es real, verdadera, de la suprema excelencia. O sea, de que lo adoren los reyes de los reyes, las personas de todo el mundo, las personas de eminencia, y ante esta ley, y esta ley es la más principal, la que se debe de obedecer, la que al pie de la letra la debemos nosotros conocerla y obedecerla. Por lo tanto, es muy importante, mire, y les hace recordar la ley del mandamiento.
Y es muy importante para nosotros. Mire, llamemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hermano Guillermo. ¿Qué cree usted referente a esto? ¿Es fácil o es difícil amar a nuestro prójimo, hermana Rosita? ¿No es fácil? ¿O no es difícil? ¿Qué dice la hermana Delmi? ¿Ah? Amar a nuestro prójimo. Mire, una frase, un mandamiento, pero con un gran significado. Pequeñas palabras, pero con un gran significado. ¿Ah? Hermano Oscar. Hermano Guillermo, vamos a ver, ¿qué dice usted? Como la misma palabra de Dios dice, si uno no se ama a uno mismo, ¿cómo va a poder amar al hermano? Ajá. No podemos amar al hermano primero y nosotros mismos nada. O sea, tenemos que amarnos a nosotros mismos para saber cuál es el valor del amor. Porque si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a decir voy a amar al hermano? ¿Y amarse a sí mismo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso de amarnos a sí mismo? ¿Estás dando un besito? ¿Me amo? ¿Así? ¿Eso es amarme? ¿Me amo? El amarse es evitar consecuencias que pueden venir a la persona, a uno mismo. O sea, si yo sé que al tirarme a una fosa y no sé nadar me voy a ahogar, no me voy a tirar porque me voy a ahogar. Si yo sé que apreciarse usted, se aprecia usted, estimarse. Y se valora, ¿verdad? Y que este cuerpo que fue creado, ¿quién lo creó? ¿Verdad? Entonces, amarnos, ¿verdad, hermano Joel? ¿Usted se ama a usted solo? ¿Cómo se ama usted? Se cuida y va al gimnasio. Es muy amplio el tema ese, hermano, porque como dice que tenemos que amar al prójimo como nos amamos nosotros. Entonces yo puedo tener $20 y yo veo que Jimmy está con hambre y amarlo. Entonces si yo tengo $20, ¿verdad? Y en la iglesia el hermano dice, vamos a sacar una ofrenda para un hermano que tiene una necesidad, y yo tengo $20, y cuando pasa sacando la ofrenda solo doy uno de los 20 que yo tengo. Vamos a ayudar a un hermano. Ajá, Yo doy uno de los 20 que yo tengo, entonces lo amo de verdad como me amo yo. Si estoy dejando, me amo yo con exageración que estoy dejando 19 para mí. Ajá. Entonces no lo estoy amando a él como a mí mismo, me estoy amando más yo. Pero esto nos da paso a lo que vamos a ver después cuando miremos la fe y las obras. La fe y las obras. Porque hay personas que creen que con ayudar a las personas ya son salvas, ya son salvos. Porque por obras nadie se salva. ¿Dónde está eso, hermana Irene? No solo de las obras se agrada al Señor. No solo de las obras se agrada al Señor. Ah, va acompañada. Eso quiere decir que las dos van acompañadas. Son amigas las dos. Las obras son una muestra. Son amigas. De algo. Muy bien, aleluya. Entonces, qué lindo es, amados hermanos, cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos. Así como nos amamos a nosotros mismos, amamos a nuestro prójimo. Aleluya. Y Santiago veía que la totalidad de la ley era la voluntad de Dios. La totalidad de la ley era la voluntad de Dios. Aleluya. Mire qué importante. El versículo dice así, del 8 al 11. El 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley.
Ahí como que hay un juego, diga. Lo que yo le dije que por obra de eso, está en Santiago 2:14. Santiago 2:14. Ahí hace una pregunta. Hace una pregunta, es una pregunta la que está haciendo, no está confirmando. No. Recuerde que no es confirmación que dice. La fe, las obras no le salva al cristiano. ¿No dice así? Ahí dice una pregunta, un interrogante que ya la vamos a ver. Vamos a terminar con esto de la ley del reino de Dios. Decíamos entonces que Santiago veía que la totalidad de la ley era la voluntad de Dios. Ahora existe también la ley de la libertad y de la misericordia. 2:14. La ley de la libertad y de la misericordia. Y hay dos grandes hechos muy importantes que menciona Santiago, que nosotros, o la vida del cristiano, o en la vida del cristiano debe existir. En primer lugar, la ley de la libertad y de la misericordia. En primer lugar está que el cristiano vive bajo la ley de la libertad. Versículo 12. Mira el versículo 12. ¿Usted cree que el hermano Irene anda averiguando? ¿Buscando en la Biblia? La Biblia suya está guardada y la mantiene guardada. ¿Y entonces cómo hace para saber? Bendito Dios. Aleluya. Ahora bien. Ajá. Todavía no hemos llegado a las obras. No, todavía. Llegaremos. Sí, era porque se adelantó por un puntito. Ya llegaremos. Aleluya. Entonces, dentro de la ley de la libertad y de la misericordia, hay dos puntos, dos hechos que en la vida del cristiano debe de haber. En primer lugar, o debemos conocer. En primer lugar, el cristiano vive bajo la ley de la libertad. Aleluya. Somos salvos, ¿por qué? Por el don de Dios. Somos salvos por el don de Dios, por la gracia de Dios. Mire, la ley de la libertad y de la misericordia. Esa es la base. La ley de la libertad y de la misericordia. Nosotros somos salvos por la gracia y misericordia de Dios. Imagínense que ¿quién se pudo interesar en nosotros? Solamente Dios. Era tan necesario que Dios pensara en nosotros. Y por su misericordia nos dio a su Hijo. Por su misericordia dio a su Hijo a morir para que fuésemos salvos por nuestros pecados. Aleluya. Bendito Dios. Y tan necesario es que si somos salvos por gracia, debemos nosotros obedecerle. Obedecer a Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos a obedecer a Dios? Debemos obedecer. Aleluya. Qué lindo es. El segundo punto importante también es que el cristiano debe tener siempre presente que solo el que tiene misericordia encontrará misericordia. Mire, queremos que tengan misericordia de nosotros, tengamos misericordia nosotros. Era una de las preocupaciones de Santiago. ¿Quiere que tenga misericordia de ti? Tenga misericordia primero. Entonces, encontraremos misericordia cuando tengamos misericordia. Amén. Encontraremos misericordia cuando nosotros tengamos misericordia. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes vamos a tener misericordia? ¿De quiénes? Del necesitado. ¿De quiénes más? Una pregunta, hermano, ¿cuál es la diferencia de misericordia y amor? Misericordia y amor. Diferencia entre amor y misericordia. Pues los dos están juntos. Los dos van de la mano.
La misericordia, los dos van de la mano, y la misericordia se demuestra cuando hay amor. Mientras no hay amor, no demostramos misericordia. Tan necesario es entonces que primeramente, por eso, el fruto del fruto del Espíritu Santo, el primero es el amor. Tan necesario es el amor, amado hermano, porque de si hay amor en nosotros, hay misericordia. Pero si no hay amor, no demostramos misericordia nunca. Nunca. Es necesario. Diga, hermano. Yo pienso que la misericordia es de parte de quien la recibe y el amor de parte de quien lo da, porque usted sabe, cuando Jesús dio a la multitud, aquel que estaba ahí tirado en la calle le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, le dijo. O sea, él tenía necesidad y quería amor, quería ayuda, quería protección. Ten misericordia de mí. Y se lo pide a Jesús. Porque él sabía que Jesús era todo amor y todo misericordioso. De repente no sabía de que, no comprendía lo que era ser salvo por gracia. De repente no sabía que el ser perdonado de los pecados, porque era una persona no era convertida. Pero conocía que Jesús era misericordioso, era amoroso, que ayudaba a los pobres, que ayudaba al necesitado, y que cuando se le llegaba a él, algo pasaba. Si no le daba sanidad, si no le suplía, si no esto, si no lo otro, pero algo pasaba cuando llegaban a Jesús. Por eso él era una persona muy necesitada y le gritaba a Jesús: Jesús, ten misericordia de mí, por su necesidad. Nadie la tenía, nadie se la presentaba, nadie se la demostraba, pero él sabía que Jesús sí la tenía, o sí iba a tener misericordia de él. O sea que se la pedía a la persona indicada. A ver. Misericordia y amor es lo mismo. Uno hace bien para amor es por misericordia. Digamos, yo tengo misericordia de alguien, amor, y no hay diferencia. No hay misericordioso ni amoroso. Las dos son iguales, ahí van juntas. Por eso yo le dije. No hay diferencia. Pues eso es lo mismo que yo le dije. Yo le dije de que el amor y la misericordia van juntos, van a la par. No hay una cosa, no hay la otra. Primero debe haber amor. Si no hay amor en nosotros, no vamos a obrar en misericordia. ¿Sabe que el amor es un sentimiento y la misericordia es la acción? La acción, correcto. El amor es el sentimiento que obra en nosotros y que lo demostramos a través de la misericordia. Y el amor lo tenemos a través de Jesucristo. Cuando no ha llegado Jesucristo, no hay amor. Amén. Hay amor condicional. Pero hasta que Cristo viene a nuestra vida, como lleno de ese amor de Él, Obrando el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo el que obra en nosotros, dándonos amor y un sinnúmero de frutos del fruto del Espíritu Santo. Muy bien, dígame. Me gusta eso que acaba de explicar. Ajá. ¿Cuál? Lo que acabo de explicar del Espíritu Santo. Ajá. Si usted viene a mí, me pide un favor, le digo, hermano, yo no puedo. Cuando una persona es madura y le dicen a uno, no puedo, se entiende, comprendemos. Una persona madura puede comprender de que el hermano no puede, y cuando no se puede, aunque quiera, ¿verdad? Y hay algo que el Espíritu ayuda A comprender, correcto. No vamos a juzgar, no vamos a caer en el juicio. hay que tener mucho cuidado. Y a eso voy, miren. Porque a veces podemos ser llamados nosotros con una apariencia, como dijo usted antes, nuestros
siempre hay que tener mucho cuidado porque las pruebas no sabemos de dónde, de qué lado van a venir. Si el que pide o el que da. ¿Verdad? Porque si hablando de una pareja de cristianos, si un cristiano llega ante otro y le dice, hermano, sabe que tengo esta necesidad, el hermano no puede está diciendo porque no puede, ¿verdad? Ahora, como dijo usted, si tiene madurez espiritual, lo va a entender, porque qué tal si lo oculta. ¿Usted me entiende? Ok, muy bien. Entonces, mire, hermano, 2 puntos. ¿Cuáles fueron los 2 puntos importantes que debe haber en la vida del cristiano? Que debemos de conocer y saberlos. No. En cuanto a la ley de la libertad y la misericordia, dijimos que el cristiano vive bajo la ley de la libertad. Y eso lo conocemos cuando sabemos que somos salvos por gracia. Cuando lo sabemos y lo conocemos, y lo podemos saber y lo podemos conocer cuando nosotros nos damos cuenta de que somos salvos por gracia. El otro es que el cristiano debe tener siempre presente que solo el que tiene misericordia es el que alcanza misericordia. Y queremos tener misericordia, queremos que tengan misericordia con nosotros, tengamos misericordia primero. Queremos que tengan misericordia con nosotros. ¿Quién no quiere que tenga misericordia con ellos? Todos queremos. Pero tengamos misericordia también. Es recíproco. La Sagrada Escritura, hermanos, es unánime. La enseñanza de las Escrituras es unánime. Y Santiago dice al final de este versículo, de este pasaje, que termina en el versículo 13, mire, que porque juicio sin misericordia, mire, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y termina la segunda parte de este versículo. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mire qué bonito. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea que de repente podemos actuar con nuestro propio juicio. Y podemos considerar, y referente a lo que decía mi hermano Freddy, podemos dejarnos llevar por lo que nosotros creemos que es lo... Y podemos empezar a juzgar a ciertas personas, ¿verdad? Por X comportamiento. Pero recuerde que la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso tengámoslo bien en claro. La misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora vamos a entrar a la fe y las obras. Este es un punto muy importante. La fe y las obras. Del capítulo 14. Capítulo 2, versículos 14. Desde el versículo 14. La fe y las obras. Fe. Descríbame fe, hermana Ana Julia. Fe. ¿Ah? Ajá, bien, perfecto. Amén. Bien. Fe, hermano Antonio. Fe. Pero está durmiendo. Está durmiendo. Hermana Carlita, que tiene ganas de hablar. A ver, hermana Carlita. Fe. Por fe yo vivo. Por fe yo vivo, dice hermano. Bueno, todos sabemos que la fe es algo de que no se ve, que nosotros cuando queremos algo, se lo pedimos a Dios, sabemos que lo vamos a recibir, que no se ve, pero tenemos la certeza y la esperanza y la convicción de que lo vamos a recibir. Convicción, me dijo la palabra correcta, perfecta. A ver, obras, hermano Freddy.
obras. Pero Santiago no se refiere a esa obra. Santiago se refiere a que en aquel entonces la iglesia estaban preocupados y se preocupaba mucho por la limosna. La iglesia de ese tiempo, por la limosna. ¿Ah? La ofrenda que se colectaba. Era tan importante, incluso la limosna llegaba a ser una defensa para el cristiano, según ellos, cuando Dios lo juzgara. Imagínense hasta cómo. La limosna había llegado a formar parte de ellos desde un punto tan importante y habían comprendido que era tan necesaria y había llegado a formar parte de la vida del cristiano y creían que solamente a través de las obras, o sea, no sé cómo explicar una frase ahí, que a través de lo que daban, que el que daba más, ese era el que era apto para ser salvo o para, ese era el que, ay, se me escapa la palabra. Bueno, que le vamos a hablar de las obras. Las obras, por ejemplo, muchos hermanos piensan que diezmos, limosnas, y el salto. Y obras también se refiere a que muchos hermanos, por ejemplo, se van a hacer muchos ayunos y tienen el techo y ya creen que son salvos. En esa parte, por ejemplo, dice que por fe en el salto, no por obras. Entonces, tenemos que creer que todo esto tiene que ver solamente la fe que tengamos, no las obras, porque a veces nosotros mucho nos preocupamos por las obras que vamos a hacer, las limosnas y todas esas cosas, y a veces que para que lo vean mi hermano agarra unos 100 pesos y ¡pum! Tira allá y un hermano de Aleluya. por eso nos van a salvar de hermano. Esa es otra cosa. Según Santiago, bendito Dios, aleluya. Según Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Ahí está la pregunta que la hermana Irene decía a mí, la confirmación que decía, que las obras no. Pero ¿cómo que me decía usted? Y devuélvame a repetir, hermana Irene. Lo dice Zoilita. Ya lo vamos a leer. Léamelo. Sabe más que el maestro. ¿Dónde queda Efesios, hermano Irene? Vamos a ver, busquémoslo todo para confirmar si es cierto lo que el hermano Irene dice. El que no de las obras se agrada al Señor. ¿Ah? Que no de las obras se agrada al Señor. También peor. ¿Ah? No por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, correcto. Y sabe que Pablo parece que como que contradice lo de Santiago. Entra en una pequeña controversia en cuanto a lo que Santiago dice. Porque aparentemente no es que es una contradictoria que hay entre ellos dos. Aparentemente, pero ambos van al mismo lado. Ambos nos llevan al mismo conocimiento que nosotros necesitamos saber. Nada más que en diferente sentido de la palabra. Pablo utiliza una forma y Santiago utiliza otra. Ahora está escudriñando la escritura alemana Irene. Las cuales Dios preparó de antemano. Creados para buenas obras y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Entonces dice, no por obras para que nadie se gloríe, pero somos creados para buenas obras. Entonces, ¿qué contradicción aquí hay? Pero
¿Entendemos o no entendemos? Exacto, no entiendo. Somos creados para buenas obras, pero el creer en el Señor no es sublime. Aquí se viene todo esas obras que, porque si usted cree plenamente en Él, en fe, Lléveme donde necesito que me lleve. esas obras van a venir, hermano. Él se va a encargar de todas esas obras. Porque Amén. yo le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Ya me llevó lejos, hermano. Iba bien. Yo voy a aceptar. Y casi pegamos. Porque, Vamos a ver. porque mire, tenemos un ejemplo cuando Pedro llegó a la iglesia con Juan, donde tenían el paralítico. Y encontramos una enseñanza de nosotros. A veces nosotros, si nos vamos a ir por obra, a veces nos damos un peso en la bolsa. Pero de aquí me puedo ir a orar por todos mis hermanos y los llevo en oración, porque yo sé que ellos me llevan en oración. Pero eso no es obra. No, Y el Señor, eso no es una obra. hay obras que, las que dice en Efesios 2:9, Ajá, y eso. para que no se gloríe. Pero estas que no vemos, No, pero eso ¿quién no está es. orando por mí? Pero si ya lo dijo ya. Eso solo Dios lo sabe. Y esas obras tienen mucho peso y poder. A ver, vamos a ver. Hay gente que Rápido lo bajaron. yo visitaba antes en mi país muchos pastores que predicaban duro sobre eso, que no por obras para que nadie le salga. Pero olvidamos las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dice que va a venir a quitarnos. Y entonces Él dice que ¿Según tuvimos qué? hambre y nos dieron de comer. No hay que juzgarlo según qué. Según nuestras. Según nuestras obras. Pero hay una gran diferencia y nos estamos metiendo a un lugar donde no tenemos que meternos hoy. Exacto. Porque, no, está bien, su opinión está bien. Está bien, está bien sus opiniones, hermano. Pero estamos, ¿cómo le puedo decir? Estamos como revolviendo dos puntos muy importantes, dos puntos diferentes. Estamos hablando de la fe y de las obras, pues. Sí, no, sí, pero en cuanto a las obras que refiere Pablo en Efesios, y en cuanto a las obras que refiere Santiago, aquí en el libro, en la epístola, ¿ah? Una persona que va ahora, ¿verdad? Cuando conseguir un trabajo, yo oro por un trabajo, pero no voy a quedar en la casa para que vaya el trabajo. Entonces yo obro, camino, y busco, y toco, y hago una obra. ¿Verdad? Otra obra sería también que cuando uno enfermo está orando, un hermano está enfermo, oro por él, estoy obrando. Hay las obras también. Son diferentes a obras de varias. Aleluya. Bendito el nombre del Señor, Ay, hermanos. Señor, estamos lejos. Debemos comprender verdaderamente, ¿verdad? Lo que sí sabemos, que nosotros somos creados para buenas obras. Sí, está bien. Pero Dios nos escogió para hacer buenas obras. Ahora, hermanos, las obras, una cosa es obra para buscar nosotros un beneficio propio e futuro, y una cosa es una obra que nosotros hagamos por el Evangelio. No sé si me doy a entender. Una obra por el Evangelio gratuito, una obra para salvación, para salvar a otros, una obra para que otros sean salvos, a una obra que yo busque para un beneficio personal. ¿Comprendemos? No creo. Y una cosa es cómo yo lo veo y cómo yo lo recibo y cómo yo espero que me vean. O sea, no me manda a eso Dios, a hacer obras para que yo me haga ver y me haga para poner, no, definitivamente no. O sea, la buena obra que debemos de hacer es predicar el Evangelio
llevar el Evangelio para que otros sean salvos. Para eso hemos sido creados. Esa es una de las buenas obras para la cual fuimos creados. También, aparte de eso, para que nos llevemos bien, nos unamos, seamos unidos unos a otros. Y si podemos ayudar, pues también. Pero no vamos a decirlo y no vamos a engrandecer por lo que hagamos o por lo que hacemos. Ajá. Pero de que es necesaria. Pero también fuimos creados para que también llevemos el Evangelio a las personas que lo necesitan y sean salvos. ¿Usted está de acuerdo? Fuimos creados para llevar el Evangelio de salvación a aquellos lugares o a aquellas personas que lo necesitan. Para buenas, esa es una buena obra. Dígame. Sí, yo lo que quiero referir ahí, en todo esto que han mencionado ustedes, es que Dios nos ha llamado a hacer buenas obras, pero que no pongamos nuestra confianza o nuestra fe en las obras, sino que hagamos las obras desinteresadamente. Correcto. Con el corazón espontáneo, ayudar al hermano, al prójimo. Correcto. Pero no pensar que por ellas nosotros vamos a alcanzar. Ajá. De ninguna manera nos salva. Porque no es la obra que nos va a salvar. O sea, es cómo estamos ubicados, cómo debemos de estar enfocados nosotros. Si en la fe o en las obras. O sea, ¿cómo las vemos? Las obras. Y diferenciemos todo ello. Pero no es porque ayudemos o porque demos más o porque tenemos más y por eso damos y ahí ya tenemos y alguien le dice, te ganaste el cielo por lo que diste. Y se lo creyó, lo creímos. Se ganó el cielo con lo que hizo. Ay, hermanito, hermanita, ay. Usted sí. A ver, hermano. La misma palabra nos da ejemplo, por ejemplo, cuando Rahab vino y ayudó a los hombres que y no les fue contado por justicia esa obra. Y su vida, ¿cómo era? Era una vida desordenada. Pero Dios tuvo misericordia. Correcto, recibió. Entonces, no le fue contado. De igual manera, dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obra, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otra organización. Amén, amén. Amén, aleluya. Imagínense. Y qué lindo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, el punto que nuestro hermano Rosario nos ponía es cierto, es bien claro y real, porque debemos nosotros comprender en que si somos creados para buenas obras, las hacemos, las realizamos. Y una de las primeras buenas obras que nosotros hacemos es predicar el Evangelio. A ello le acompañamos las obras, porque mire qué importante es. Predicamos el Evangelio de amor, predicamos el Evangelio de misericordia, pero si no hacemos, y esto era una de las recomendaciones de Santiago, palabra, ¿cómo le puedo decir? Profesión sin acción. Esto es lo que Santiago exigía o demandaba de la iglesia. Profesión y acción. O sea, predicaban de amor, pues demuéstrenlo. Predican de misericordia, pues demuéstrenlo. Pero no se gloríen en lo que, no pongan su mirada en la obra que también están haciendo, sino saben que las obras no les salvan. ¿O les salvará las obras acaso? No. ¿O les salvará? Y él interroga allí, el versículo 14 o 13, interroga, ¿le salvará las obras acaso? No, de ninguna manera, no. ¿Verdad? Tan necesario era, si predicaban amor, pues que lo demostraran. Si predicaban misericordia, pues demuéstrenlo. Esa era la iglesia que Santiago esperaba que fuese. Esa es la iglesia que Dios espera de nosotros también. Esa es la iglesia que Dios espera. ¿Estaremos fallando en algo, hermanos? ¿Estaremos fallando? Siempre fallamos, no cumplimos a totalidad. Porque tenemos que ser Y a veces el Señor también, si nosotros como que nos sometemos de una manera a querer ser
Él necesita que nosotros lleguemos tranquilos cada día, que tenemos necesidades. Eso es lo que Él quiere, que nos despierte. Él necesita que nosotros estemos clamando siempre. Que si nosotros nos santificamos, por ejemplo, al 100% para Él, va a haber un momento que algo tiene que fallar. Y miren que Santiago pone un ejemplo. Y avanza Santiago, y ya casi nos vamos. Y avanza Santiago y le dice, y les pone un ejemplo. Le dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, o sea, no tienen que comer, en otras palabras, y alguno de vosotros le dice, simplemente le dice, id en paz, que le vaya bien, en otras palabras, Dios le bendiga, vaya vaya en paz, tranquilo, hermano Joel. Y el hermano Joel tiene gran necesidad a comer pate chancho, dice el hermano Omar, con yuca. Oiga, y pone un ejemplo Santiago y le dice, hay alguien en necesidad de las necesidades de cada día, y viene alguno de vosotros y le dice, id en paz, calentaos, y si no tiene con qué calentarse, saciaos, y si no tiene con qué saciarse, mire, es terrible. Pero en la casa de la hermana Irma siempre hay frijolitos. ¿Ya no? Ah, no, ya la hice Ahora hay lo mejor, la carne. Oiga bien, hermano. Oiga bien. Calentaos y saciaos. Y si no tiene con qué, ¿cómo le vamos a hacer, hermano Guillermo? ¿Qué actitud es esta? Imagínense con esta actitud nosotros y conocedores de la necesidad de alguien, la conocemos y nos hacemos indiferentes. Le damos un abrazo y ya lo saludé, le dije. Es necesario también la actitud práctica. Es necesario la actitud. De repente no vamos a suplir de repente todas las necesidades, pero de repente algunas vamos a suplir. Y vamos a llevar. Vamos a darle. Necesitamos nosotros solidarizarnos en cuanto a esto, en cuanto a la palabra, hermanos, en cuanto a estos versículos. Así también, entonces dice, miren, terminemos el 16. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Necesita y no le damos todo lo que necesita. Entonces, ¿de qué aprovecha? Si lo predicamos, si lo conocemos y no llevamos a cabo una buena obra, una buena actitud. Ahora el 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mire, van acompañados. Aunque la fe, aunque las obras no nos salvan, pero si es una buena actitud y como cristianos la tenemos que tener también. Ajá, mira el 18, leamos el 18, está interesante el 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe. Muy bien, usted tiene fe y yo tengo obras. A ver, hermano Rosalío, ¿usted tiene fe o tiene obras? Yo tengo la fe y usted las obras. ¿Quién se va a saber? Imagínense. Hermanas mías, ¿tienen fe o tienen obras? Aleluya. Hermana Carmen, ¿usted qué tiene? Las dos cosas, amén.
A ver, Lo más hermano. importante es la fe. No. Amén, amén. Las dos cosas son la fe y obra. En muchas opiniones yo veo bastante confusión. Vamos a ver. Y para eso es necesario aclarar cuál es la fe y cuáles son las obras. Sí. Porque si yo le predico a una persona, eso no es obra. Predicarle a una persona, eso es fe. Exacto. Porque esta es la parte que nosotros tenemos con Dios, y las obras es con el prójimo. Exacto. Entonces, predicarle a una persona y evangelizarla, eso no es obra, eso está en la parte de la fe, porque nosotros estamos predicando por la fe que tenemos en Dios. Ahora, cuando hablan aquí de las obras, y los hermanos que mencionaban de no gloriarse por las obras, y otros que no se pueden gloriar por la fe, porque si yo me voy a gloriar por las obras, yo puedo pasar los domingos de aquí adelante y decir, hermano, el martes yo mandé una ofrenda para El Salvador de $50, para Puerto Rico mandé 200, y yo lo estoy haciendo gloriándome de lo que yo hice. Me encontré a un hermano y lo llevé a comer a un restaurante, y me estoy gloriando porque yo hice eso. Eso es gloriarse de las obras. Ahora, ¿cómo yo me puedo gloriar de la fe? Que a mí me pueden mandar a que yo ayude a una persona que necesite. Y yo digo, ¿por qué voy a ir yo? Me empiezo a gloriar de la fe y digo, si yo estoy en la iglesia ayudando todas las veces que hay ayuno. Cuando hay culto yo estoy ahí, en las vigilias, estoy gloriándome de la fe. Entonces nos podemos gloriar de la fe también, porque nosotros no necesitamos hacer obras, porque con la fe, la fe es la comunión que nosotros tenemos con Dios, el acercamiento con Dios. De las dos nos podemos gloriar. Podemos hacer las dos sin necesidad de gloriarnos, y cuando hacemos las dos y no nos gloriamos, eso es lo que le agrada a Dios. Pero que de cualquier forma la fe es la relación de nosotros con Dios, y la obra es la práctica de lo que Dios nos ordena con nuestro prójimo. Correcto, muy bien. Entonces, miren, hermanos míos, tan importante es, y por eso dice Santiago ahí, alguno tiene fe y otro tiene obras. ¿Qué? ¿Cómo dice el 18? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo demostraré mi fe por mis obras. ¿El hermano Guillermo le iba a decir algo? No, eso está muy importante, porque yo venía para aclarar los puntos esos, porque a veces cogemos la Biblia nomás para gloriarnos, ajá, que conocemos. O también los agarramos como punto de referencia para defenderlos de ciertas actitudes que nosotros hacemos, pero no debe ser así. Por eso es importante distinguir lo que es la obra y lo que es la fe. Porque si mi esposa a mí me pone un plato de comida y a las 12 yo no he comido nada, y yo sé que esa comida me va a saciar, pero si yo no hago por agarrarla y metérmela a la boca, yo no creo que me sacie. Entonces tengo que actuar. Correcto. Y por eso dijimos al principio, ¿qué es la fe? Es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, ¿verdad? Así. Entonces, esto es para nosotros con Dios, en Dios, como dijo el hermano Joel. Y las obras, pues ya todos lo conocemos, todos lo sabemos. Y no para ganar galardones con las personas. No las hagamos por salir del paso también. Porque puede ser que lo hacemos porque ya no aguanto, que ya me pide tanto. O lo hago porque enteramente, no. Para demostrar vanagloria. No, hagámoslo porque es necesario hacerlo, porque a través de las obras estamos demostrando la actitud a través de la actitud de las obras que realizamos, estamos demostrando de que Dios mora en nosotros, de que Dios mora en nosotros, de que el fruto del Espíritu, que se llama amor, está en nosotros. Y como es el cambio de actitud que ha habido en nosotros, que antes no teníamos, pero que ahora sí tenemos, entonces, y que hoy sí lo demostramos.
Y la gente puede ver, pero lo hacemos así, porque hay que hacerlo, por necesidad, por la necesidad de los demás, porque queremos que también el Evangelio de Cristo sea reconocido. Y si podemos hacer algo, hermanos, si podemos hacer algo para que las personas puedan comprender que los cristianos no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Y los cristianos debemos de caracterizar por lo que hacemos, no solamente por lo que decimos. Porque podemos decir, yo soy cristiano, soy cristiana, vengo a la iglesia los 7 días, estudio, hago aquí, hago allá, estoy, pero en este espacio va a estar vacío. ¿Vamos a tener vacío este espacio? Porque usted sabe el ejemplo de Jericó. ¿Qué pasó con Jericó? Ellos tenían fe que iba a caer los muros, pero tenían que dar las vueltas. Así que no pueden ir de mal. La fe y las obras están juntas. Ejemplo, Jericó. Usted comprende lo que pasó en Jericó, ahí no hay duda. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Ah? ¿Creemos que Dios es uno? Bien hacemos. ¿Quiénes creen y tiemblan? Hasta los demonios. Mire cómo los confronta Santiago. Creemos que Dios es uno. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. No es malo. También los demonios creen y tiemblan. Entonces ahí nos está nosotros como poniéndonos así a la carne. Nos está alertando. Nos está alertando de que creemos que Dios es uno. Pero también los demonios creen. Y no solo le creen, y tiemblan. Entonces como que hay una comparación. Pero nosotros creemos que Dios es uno. Hermanos, creemos que Dios es uno. ¿Cuántos lo creen? Amén, con seguridad. Diga. Y ya terminamos, nos estamos pasando. Ya el hermano Guillermo nos va a regañar. Correcto. Ya, sí, ya no paga. Correcto. Termino leyendo esto y con esto terminamos este capítulo tan importante, tan necesario. Dice: más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Ahí está, hermano. Ahí está todas las respuestas y dudas que tengamos. Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Necesitamos demostrar, si somos cristianos, si predicamos, demostrémoslo. Necesitamos las dos cosas. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Aleluya. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Correcto. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió en la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, lo que mencionaba mi hermana, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Bendito el nombre del Señor. Démosle un aplauso al Dios Todopoderoso. Y aunque se me estén durmiendo, terminamos el capítulo 2. Tan importante, hermanos.
la fe sin obras es muerta. Si predicamos y nos llenamos nuestra boca predicando de un sinnúmero de temas y puntos, demostrémoslo. Demostrémoslo. Tan necesario es. Póngase sobre sus pies. ¿Tienen peticiones? ¿Hay una invitación? Sí, sí. Vamos a orar, hermanos. Nos quedan 3 capítulos, pero muy cortos, del libro de Santiago. Posiblemente unos 2 jueves más. Aleluya. Si hay peticiones, levantemos nuestras manos y creámosle a Dios. Padre que moras en los cielos, en esta hora, Cristo Jesús, le damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos, Padre, estar en este lugar. Y gracias, Cristo, por su palabra. Oh, Señor, ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos, Jesús del cielo. Necesitamos, mi Dios, cumplir las expectativas suyas, Padre. Cumplir con lo que usted espera de nosotros, Dios mío. Somos una iglesia, Señor. Una iglesia que va buscando cada día, Padre. Oh Dios, cada día queremos acercarnos, oh Dios, a usted, Padre amado, a su pensamiento. Queremos Cristo, queremos Jesús del cielo cada día, ir buscando la perfección. Queremos, Padre, asimilarnos, Padre amado, aleluya, llegar a la perfección que usted exige. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Como iglesia, Padre, necesitamos tener esa convicción. Como iglesia necesitamos, Padre, demostrar que usted vive en nosotros, Dios mío. Como iglesia necesitamos, Padre, realizar el trabajo, realizar a todo aquello, mi Dios, en el cual estamos fallando. Espíritu Santo, ayúdenos, mi Dios. Ayúdenos, Jehová, cada día. Necesitamos, Padre, necesitamos Cristo Jesús. A cada una de mis hermanas, a cada uno de mis hermanos, a cada uno, Dios, de los que estamos presentes. Ayúdenos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Mire, Cristo, las peticiones que están en esta noche. Que sea usted, Dios, tomando en cuenta cada una de ellas. Ayuda, Señor, las necesidades, problemas, enfermedades. Cristo, supla, Dios, cada una de ellas. Creemos, mi Dios, las depositamos en sus manos porque creemos en el Dios Todopoderoso. Creemos, Padre, que usted lo hará. Gracias, Señor. Despídenos en paz y llévanos en bien a nuestros hogares, Cristo. En la dulce comunión suya nos despedimos de este lugar, esperando que usted nos guarde y nos proteja cada día, cada momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia que espera a Cristo dice: amén. Saludaos los unos a los otros. Nazaret. Dios me ha ungido, me ha enviado y me ha ungido para darle buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres, dice Lucas. Para darle buenas nuevas a los pobres. Entonces nosotros nos familiarizamos con estos versículos, porque no es que tal vez estemos en la miseria. Aquí no somos miserables, ¿verdad? En la miseria. Pero somos de repente faltos de algunos de fondos económicos que quisiéramos más altos y que no podemos cumplir algunas cosas como los ricos las hacen, pero tampoco nos hacen falta, porque el que se encarga de nosotros es nuestro Padre Celestial, y esa es la riqueza de nosotros. Aleluya. Esa es la riqueza de nosotros, y eso era lo que Santiago quería que la iglesia comprendiese y que nosotros también entendamos. Aleluya. ¿Se goza, hermano, usted? Somos pobres, dice la alabanza, y no me puedo aprender esa alabanza. Mas los pobres con Cristo y los ricos sin Dios. Ah, mira, hoy sí. Yo la decía al revés. Qué gozo el que dice la que nosotros tenemos, qué privilegio que nosotros tenemos, que aún siendo pobres, pero somos ricos en Cristo Jesús. Ricos en Él. Esa es la riqueza de nosotros. Entonces ahí se debe a la riqueza de los pobres y la pobreza de los ricos. Porque los ricos difícilmente, hermanos, en las iglesias
difícilmente se entregan al 100% por el miedo de sus riquezas, de sus materias, de su material, de lo material que poseen, por miedo de perderlo, por miedo de compartirlo, por miedo de algo, y están ahí pendientes y difícilmente como nosotros. Mira, aquí estamos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, el sábado, el domingo, y todos los días estamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Dejamos nuestros 3 trapitos en la casa, dejamos el televisor, el equipo y la camita, y ahí nos da, si se quema, pues que se queme, nos da igual. ¿Y quién es el dueño de todo? Dios. Dios. Y si solo esta ropita, ¿y qué? Y si solo con esto nos quedamos, ¿verdad, hermano? Dios tiene el control de todo. Eso era lo que me encanta. Eso era con una bolsita y echamos, ¿y qué vamos a hacer? Dios es el dueño de todo, hermanos. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Un presidente de esta nación, de esta gran nación, expresó unas palabras y dijo: Dios tiene que querer mucho a los pobres, porque son muchos. Dios tiene que querer mucho a los pobres. Lo dice las Sagradas Escrituras y lo acabamos de leer. Miren qué importante es. O sea, no es opción si lo quiero hacer o no lo quiero hacer, es que lo debo de hacer. Debemos de hacer. No podemos nosotros, no puede en nosotros existir ningún tipo de discriminación. ¿Por qué vamos a discriminar? Porque se pone la misma ropa, porque no huele, o porque tira tal vez un olor diferente, o por algo X o Y cosa. No. ¿Quiénes somos nosotros? Jesucristo. Mire qué lindo. Tengo una frase antes de entrar al mensaje de Jesucristo. La riqueza de los pobres y la pobreza de los ricos. Es una frase. La riqueza de los pobres y la pobreza de los ricos. ¿Quién me podrá descifrarme esta frase? Hermana Irma, la veo con entusiasmo. La riqueza de los pobres y la pobreza de los ricos. ¿En qué se debe? ¿A qué se debe? Esto no está en la Biblia. Porque la riqueza de los ricos es material y la nuestra es espiritual. Por lo tanto, ellos son. Correcto. Y nosotros somos ricos. Amén, aleluya. Démosle un aplauso a la hermana Irma. Bendito Dios. La riqueza de los pobres. Nosotros los pobres, amados hermanos, somos ricos en el Señor, porque Él ha hecho tantas cosas. Y recuerde, hermanos, el mensaje de las Sagradas Escrituras, nuestro Señor Jesucristo, en su primer mensaje, Él dijo, allá en... Estamos haciendo atención de personas. Entonces llegamos a una iglesia y, por ejemplo, hay hermanos que, como decía hermano Ángel, por su condición económica, son tomados más en cuenta que otros. Entonces, vamos a una iglesia en la que la mayor parte de hermanos en esa iglesia dicen son mexicanos. O hay iglesias no voy yo, porque ahí casi todos son salvadoreños. Entonces, cree alguien que por ser de otro país, al venir a una iglesia donde hay congregaciones con un alto número de personas de un determinado país, al ser ellos de otro, creen que se van a sentir mal. Eso también es parte de la acepción. Amén, aleluya, sí, ¿verdad? Esa ventaja o ese privilegio podemos tener nosotros aquí, que aquí no hacemos acepción de personas, ¿verdad, hermano Rosalía? Aquí nosotros vivimos y somos una iglesia unidos. Aquí no porque el que tiene dinero. El jueves pasado yo tomaba como ejemplo al hermano Freddy. Hoy ya no lo voy a tomar porque me dijo, aleluya. Pero era un ejemplo, hermano Freddy. Yo espero me comprenda. Debemos de estar nosotros completamente seguros, completamente, hermanos, de que no debe de existir en nosotros ningún tipo de diferencias. No debemos de hacerlas, ni mucho menos, pues, peor que las hagan con nosotros. Recuerde, hermanos, que si hacemos diferencias, si hacemos acepción de personas, recuerde que esto es pecado, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. O sea, esto no es que si yo quiero o no quiero. Si nosotros queremos cumplir con la palabra de Dios, no debemos de hacer. Estaba viendo la ortografía. Amén. Yo quería A ver, hermano, sí. una contribución para ese tema.
personas, yo me he fijado de que algunos de los jóvenes de la iglesia creo que ellos podían ponerse a ellos como ejemplo, porque yo me he fijado que algunos jóvenes que han venido aquí a la iglesia, que después de haber ido a otras iglesias, ellos han visto de que la iglesia aquí ha sido diferente, porque ellos han ido a otras iglesias donde han llegado, donde hay jóvenes, y cuando ellos llegan, más jóvenes que son recién llegados de nuestro país, que llegan a una iglesia, y a la iglesia donde llegan, los jóvenes que están ahí no lo reciben bien, porque ellos tienen su grupito con el que hablan inglés, con los que se conocen en la escuela, y alguien que vaya llegando no es bien recibido. Y a veces yo veo jóvenes que vienen aquí a la iglesia y se quedan porque ven que aquí hay armonía, los jóvenes los reciben, platican con ellos, y a veces es como algo que está tomando mucho auge, porque a veces nosotros vamos a una iglesia y la gente pregunta, ¿y de dónde es el pastor? Y cuando le dicen, el pastor que nosotros tenemos es salvadoreño, entonces la gente salvadoreña se siente bien aquí porque el pastor es salvadoreño. Entonces preguntamos por otro, no, el pastor de allá es cubano, dice, pues no, dice, no me siento bien porque cada quien y de una forma o de otra está